¿Cuántas veces has sentido que el cielo guarda silencio mientras la injusticia avanza sin freno? ¿Te ha pasado que haces lo correcto, que actúas con integridad, que bendices en lugar de maldecir? Y aún así, los que te rodean te traicionan, te humillan o te menosprecian. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿dónde está Dios cuando me hacen daño? ¿Será que Él no vio lo que te hicieron? ¿Será que el cielo se olvidó de ti? ¿Y si te dijera que no has sido olvidado ni un solo segundo? ¿Y si te dijera que mientras llorabas por la injusticia, Dios estaba reuniendo cada lágrima como evidencia sagrada? ¿Y si te dijera que mientras tú pensabas que el mal ganaba terreno, el cielo estaba redactando un decreto de restitución que será imposible de revertir? Este no es un video más. Este es un juicio celestial en curso. Una sesión divina donde tu causa será defendida, restaurada y reivindicada por el abogado de los que no tienen voz, por el juez que no falla jamás, por el Dios que se levanta para hacer justicia en favor de sus hijos. Hoy vas a descubrir que Dios no es indiferente a tus heridas, que Él ve en secreto pero actúa en público, que Él es paciente pero jamás injusto, que su justicia tarda, sí, pero solo porque está siendo perfeccionada en los cielos para manifestarse con gloria en la tierra. Y en este mensaje quiero llevarte por un viaje a través de la Biblia, donde veremos cómo Dios hizo justicia a personas comunes que, como tú, fueron golpeadas por la traición, calumniadas, silenciadas y dejadas de lado, pero que al final fueron vindicadas por el cielo de una forma tan gloriosa que nadie pudo negar que Dios estaba con ellos. Pero antes de sumergirnos en este mensaje transformador, necesito de ti algo muy importante. Comenta ahora mismo en los comentarios: Dios hará justicia a mi favor. Hazlo con fe, como una semilla profética. Esa frase será tu bandera, tu declaración, tu grito silencioso que sacude los cielos. Cuando comentas, no solo estás activando tu fe, también estás ayudando a que este video llegue a otras personas que están viviendo injusticias en silencio. Dale me gusta a este video ahora. Hazlo como si fuera un acto de guerra espiritual, porque cada me gusta obliga al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan esta palabra urgente del cielo. Tú puedes ser el instrumento de Dios para sanar una vida hoy. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Este canal se ha convertido en una iglesia digital para miles de personas que no tienen una congregación cerca. Aquí encuentran consuelo, dirección, palabra viva. Al suscribirte, te unes a esta familia espiritual que cree en el poder restaurador de la palabra de Dios. No lo pienses más. Suscribirte es un acto de fe y de compromiso con el mensaje del reino. Muchos testimonios poderosos han nacido aquí. Personas que llegaron rotas y hoy son restauradoras. Personas que entraron buscando señales y encontraron una misión. ¿Por qué no tú? Este puede ser el mensaje que active el comienzo de una nueva temporada en tu vida. Piensa un momento. ¿Por qué nos duele tanto la injusticia? Porque fuimos creados a imagen de un Dios justo. Hay algo en nosotros que clama por equidad, por verdad, por redención. Pero vivimos en un mundo roto, donde muchas veces los que hacen el mal prosperan y los justos sufren. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque el Dios que te creó con ese sentido de justicia también ha prometido que al final Él mismo intervendrá y pondrá todo en su lugar. En este video te revelaré un secreto poderoso que pocos conocen. El tiempo del hombre no es igual al tiempo de Dios. Y cuando tú piensas que todo está perdido, que los que te dañaron se salieron con la suya, Dios está apenas preparando el escenario para hacer algo mucho mayor que una simple venganza. Una restauración con honra, con recompensa, con gloria.
Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza contiene una clave profética que puede desbloquear una justicia que tú estás esperando hace años. Sí, una palabra puede cambiar tu destino. Una revelación puede restaurar tu paz. Un video puede abrir una puerta que nadie podrá cerrar jamás. Así que prepárate, acomódate, cierra otras ventanas, pon tus audífonos si puedes. Este momento es entre tú y Dios. Este mensaje es tuyo. Esta palabra te pertenece. El cielo ha detenido su agenda solo para hablar contigo. Comenzamos ahora. Este es el camino de la justicia divina. Y tú estás a punto de caminar por él. El día en que Dios se levantó para defender a Ana, vete a Samuel 1. Hay dolores que no se ven, injusticias que no se gritan, heridas que no sangran por fuera, pero desgarran el alma por dentro. Ana era una mujer íntegra, devota, temerosa de Dios, pero su realidad era amarga. Año tras año subía al templo con la misma oración atrapada entre los labios, un hijo, un anhelo legítimo, puro, lleno de amor, y sin embargo parecía que el cielo no respondía. Mientras tanto, Penina, la otra mujer, la provocaba, se burlaba, la humillaba. Día tras día, palabra tras palabra, mirada tras mirada, Ana soportaba en silencio. No se defendía, no gritaba, no se vengaba, solo lloraba, solo oraba, solo esperaba. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Dios vio cada una de esas lágrimas, cada oración silenciosa, cada noche sin dormir, cada palabra hiriente lanzada como flecha contra su espíritu. Muchos pensaban que Ana estaba olvidada por Dios, pero el cielo tenía una fecha en su calendario. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana. Ven a Samuel 1:19. Pero esa frase no significa que Dios la había olvidado. Significa que había llegado el tiempo justo, el día marcado, el instante profético donde la justicia divina iba a manifestarse en su favor. Y cuando Dios se levantó para defenderla, no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Tal vez tú también has tenido tu Penina, una persona que se burla de ti, que te compara, que te señala, que parece tenerlo todo mientras tú solo tienes lágrimas. Quizás tú también has subido al altar una y otra vez con un deseo profundo que no se cumple. Y tu corazón te susurra, ¿será que Dios ya no me ve? Pero escúchame con el alma, Dios ve, Dios escucha, Dios recuerda. Y cuando Él se levanta, lo hace con justicia perfecta. El día que Dios hizo justicia por Ana, no solo le cerró la boca a Penina, le dio una historia eterna, la convirtió en madre de una generación profética, le devolvió el honor, la dignidad, la alegría. Eso es lo que Dios hace. Él no paga con la misma moneda. Él honra, Él exalta, Él restaura. Hoy Dios quiere que sepas algo. La justicia del cielo no es solo un castigo para los malos. Es un regalo glorioso para los fieles que han esperado en silencio. Y tú, que has guardado tu integridad, que no has respondido al mal con mal, que has llorado pero no te has rendido, estás a punto de ser recordado por el cielo. Como Ana, no necesitarás defenderte. Tu respuesta será un milagro. Tu defensa será el cumplimiento de la promesa. Tu victoria será tan visible que los que te miraban con desprecio tendrán que reconocer que Dios ha estado contigo todo el tiempo. ¿Sientes que esta palabra es para ti? Entonces comenta con fe: Dios no se ha olvidado de mí. Escríbelo como una declaración que sacuda tu duda, como un eco de fe. Y si conoces a alguien que está esperando justicia, comparte este video con esa persona ahora. Puede que estés sembrando el milagro en su vida. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque hablaremos de una de las historias más impactantes de justicia divina. Cuando Dios intervino para cambiar el destino de una familia entera, restaurando años de vergüenza en un solo acto de favor.
Cuando Dios cambió el destino de Mefiboset y hizo justicia con gloria. 2 Samuel 9. Existen historias que parecen escritas con tinta de dolor. Historias que comienzan con una caída, con una pérdida, con una noticia que cambia el curso de la vida de una persona para siempre. Y a veces esas historias no son el resultado de nuestras malas decisiones, sino de circunstancias que escapan por completo a nuestro control. Así era la historia de Mefiboset, un niño de 5 años, nieto de un rey, el rey Saúl, e hijo de un príncipe, el noble Jonatán, amigo íntimo y leal de David. Un niño que tenía derecho a crecer en el palacio, rodeado de honra, de promesas, de herencias reales, pero que en un solo día vio su mundo derrumbarse. Cuando llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán en el campo de batalla, el caos se desató. La nodriza de Mefiboset, temiendo por su vida, lo tomó en brazos para huir, pero en su prisa se cayó. Y aquella caída marcó el resto de su vida. Sus piernas quedaron lisiadas, su movilidad limitada y su destino aparentemente sellado. Ya no sería príncipe, ya no sería heredero, ya no viviría en palacio. Fue llevado a Lodebar, un lugar cuyo nombre significa sin palabra, sin pasto, sin promesa. Lodebar no era solo un lugar físico, era un símbolo espiritual de exilio, de abandono, de olvido. Allí, lejos del trono, lejos de la herencia, lejos de todo lo que parecía justo, creció Mefiboset. Y con cada año que pasaba, se acumulaba en su alma la sensación de haber sido desechado por la historia, silenciado por la vida, olvidado por Dios. Pero lo que Mefiboset no sabía, lo que nadie sabía, es que Dios no olvida a los que otros abandonan. Que hay un tiempo determinado en el cielo para la restitución y que el amor eterno entre Jonatán y David había sembrado una promesa que el cielo estaba a punto de cumplir. Un día, sin previo aviso, el Espíritu de Dios inquietó el corazón del rey David. Y David, movido por esa promesa silenciosa que había hecho años atrás, preguntó con voz firme: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle la misericordia de Dios por amor a Jonatán? Fue entonces cuando un siervo mencionó aquel nombre casi olvidado. Sí, queda uno. Se llama Mefiboset. Está en Lodebar. Está lisiado. ¡Qué declaración tan humana! Se menciona su nombre, pero inmediatamente se menciona también su condición. Porque así funciona el juicio humano. Siempre etiquetamos, siempre reducimos a las personas a sus limitaciones, pero Dios no opera bajo los criterios humanos. Dios no te llama por tus defectos, Dios te llama por tu nombre. Y ese fue el punto de inflexión. David mandó a buscarlo, no lo interrogó, no le pidió cuentas del pasado, lo restauró, le devolvió sus tierras, le devolvió su identidad, le devolvió su lugar y le dijo una frase que resonaría en la eternidad: a partir de hoy comerás siempre a mi mesa. ¿Puedes imaginar lo que significaba eso para alguien que había vivido años en el exilio, marcado por una caída que no fue su culpa? No solo fue justicia, fue redención, no solo fue restitución, fue adopción, no solo fue levantarlo, fue hacerlo parte de la familia real. Ahora quiero que pienses en ti mismo. Tal vez también tú has vivido en tu propio Lodebar. Tal vez te caíste en un momento donde debías haber sido levantado. Quizás llevas años escondiéndote, sintiendo que no eres suficiente, que tu historia fue marcada por el dolor y que ya no hay vuelta atrás. Tal vez te acostumbraste tanto al olvido que ya no crees posible la honra. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: Dios no ha terminado contigo. Dios no ha sellado tu historia con fracaso. Dios no ha firmado tu sentencia de abandono. Él
está a punto de pronunciar tu nombre en el palacio. Está a punto de enviar emisarios del cielo para sacarte de donde estás y devolverte lo que parecía perdido. No por tus méritos, no por tu fuerza, sino por su promesa, por su pacto, por su justicia. Porque cuando Dios decide hacer justicia, no devuelve lo mismo que te quitaron, devuelve multiplicado, devuelve elevado, devuelve con honra y con propósito. Mefiboset fue restaurado no solo como descendiente de Saúl, sino como hijo adoptivo del corazón de David. Y así será contigo. Dios te va a restaurar con amor, no con ira. Te va a levantar con ternura, no con condena. Y te va a sentar a la mesa no como invitado, sino como heredero. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe con fe en los comentarios: volveré a sentarme a la mesa del rey. Hazlo como una declaración espiritual. Hazlo como quien se atreve a soñar otra vez. Hazlo como un acto de guerra contra todo lo que quiso reducirte al exilio. Y si conoces a alguien que ha vivido su vida entera sintiéndose indigno, escondido, humillado, comparte este video con esa persona ahora, porque esta palabra puede ser la voz que le devuelva la vida. Y no te vayas todavía. Lo que viene en el próximo bloque es aún más poderoso. Vamos a entrar en una historia donde la traición más oscura se convierte en la escena perfecta para que Dios haga justicia de forma pública, gloriosa y sobrenatural. Porque cuando el cielo se levanta en tu defensa, ya nada vuelve a ser igual. Dios expone los planes del enemigo y honra a quienes no se doblan. La historia de Amán y Mardoqueo, libro de Esther. Hay momentos en la vida del creyente en los que pareciera que el mal ha ganado terreno, en los que la injusticia se sienta en tronos temporales y las personas íntegras son empujadas al olvido, al desprecio, a la sombra. Pareciera que hacer lo correcto no tiene recompensa, que la fidelidad a Dios no tiene eco inmediato y que los perversos, esos que usan la mentira, la manipulación y la apariencia, están siempre un paso adelante, triunfantes, intocables, arrogantes. Y es en esos momentos en los que la noche parece más oscura y el alma más cansada, que Dios comienza a preparar una escena majestuosa de justicia que desbarata por completo los planes ocultos del enemigo. Así le sucedió a Mardoqueo, un hombre justo, fiel, coherente con su fe, que no se inclinó ante el poderoso Amán. Mardoqueo no era un hombre de poder, no tenía ejército, ni riqueza, ni influencia en la corte. Lo único que tenía era su integridad, una integridad que no se vendía ni se negociaba, una fe que no se acomodaba a los caprichos de quienes deseaban adoración humana. Y eso fue suficiente para despertar el odio más violento en el corazón de Amán, el hombre más influyente del palacio después del rey Asuero. Amán no solo se sintió ofendido por la actitud de Mardoqueo, que no se inclinaba ante él, sino que ese rencor se transformó en una obsesión demoníaca: exterminar a todo el pueblo judío. Amán no descansó hasta lograr que el rey firmara un decreto que legalizara un genocidio. Mandó construir una horca de más de 20 metros de altura para ejecutar públicamente a Mardoqueo. Convencido de que su poder era absoluto, de que nadie podía oponerse a él, caminaba por los pasillos del palacio como si ya hubiera ganado. Y mientras tanto Mardoqueo lloraba, ayunaba, intercedía, pero no tenía cómo defenderse. Sus enemigos tenían la pluma del rey. Él solo tenía lágrimas, fe y una promesa invisible que aún no se había manifestado. ¿Te identificas con esto? ¿Has sentido que tus enemigos tienen ventaja? ¿Que hay personas que manipulan, difaman, calumnian y aún así están en lugares de honra mientras tú vives en el anonimato, en la lucha constante, en la sala de espera de Dios? Entonces, esta palabra es para ti,
porque lo que estás por ver en esta historia es un retrato profético de cómo actúa el cielo cuando todo parece perdido. Porque Dios no necesita hacer ruido para actuar, no necesita escándalo para ejecutar justicia. Él trabaja en lo invisible y de repente, cuando nadie lo espera, entra en escena y lo transforma todo. Una noche, el rey Asuero no pudo dormir y como el sueño se le fue, pidió que le trajeran los libros de las crónicas del reino, esas antiguas escrituras donde se registraban los actos importantes. Y justo en esa noche, no antes, no después, sino en el tiempo exacto, el rey leyó que Mardoqueo había salvado su vida años atrás y nunca se le había recompensado. ¿Coincidencia? No. Providencia. Justicia celestial ejecutándose con precisión milimétrica. El reloj divino marcando la hora del cambio. Y aquí viene la ironía más gloriosa de toda esta historia. El mismo Amán, que había preparado la horca para Mardoqueo, fue llamado por el rey para cumplir una nueva orden. Toma las vestiduras reales, el caballo del rey, y pasea por la ciudad a Mardoqueo proclamando: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. El enemigo tuvo que honrar al justo. El acusador tuvo que exaltar al fiel. La boca que maldecía tuvo que bendecir. Así es la justicia de Dios. Pero no termina allí. Cuando Esther, la reina valiente, la mujer que había sido criada por Mardoqueo, reveló el complot perverso de Amán, el rey se indignó. La verdad salió a la luz. El decreto oculto fue confrontado. Y la horca que Amán había preparado para el inocente fue usada para ejecutar al culpable. Dios le dio la vuelta total a la historia. Lo que había sido escrito para muerte se transformó en decreto de vida. Lo que estaba reservado para humillación se convirtió en promoción. Lo que parecía el final era apenas el principio de una temporada de honra para Mardoqueo y su pueblo. Este mensaje es más que una historia. Es una señal profética, porque hay enemigos que han cavado fosas para ti, pero van a caer en ellas. Hay personas que están usando su influencia para hacerte daño, pero Dios los va a desenmascarar. Hay puertas que se te cerraron por calumnias, pero el cielo te abrirá otras mucho más altas. Has estado llorando en silencio como Mardoqueo. Has sentido que tu integridad no vale nada en un mundo corrupto. Estás en la cuerda floja, esperando justicia mientras ves a los malvados prosperar. No desesperes. Dios no está en silencio, está trabajando. Dios no está ciego, está escribiendo una nueva escena. Y lo que hoy es injusticia, mañana será testimonio. Comenta ahora mismo con fe esta frase profética: Dios me sacará a luz y me honrará delante de mis enemigos. Escríbelo como si estuvieras proclamando una sentencia espiritual. Escríbelo con lágrimas si hace falta, pero escríbelo con fe. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra urgente, no te la guardes. Este mensaje puede ser la respuesta que otra alma ha estado esperando. Comparte, difunde, sé instrumento de justicia divina. Quédate conmigo, porque el próximo bloque será una revelación celestial. Vamos a hablar de cómo Dios hizo justicia, incluso con su propio Hijo Jesús, cuando el mundo lo condenó, pero el cielo lo resucitó con gloria, poniéndolo por encima de todo nombre. Una historia que te mostrará que ni siquiera la cruz pudo detener la justicia del Padre. La mayor injusticia de la historia y la justicia más gloriosa, Jesús y la cruz. Evangelios Filipenses 2, 6, 11. ¿Alguna vez has sentido que fuiste acusado injustamente, que te juzgaron sin conocer tu corazón, que personas sin verdad en sus labios decidieron tu destino con palabras llenas de odio o envidia? Entonces tu corazón puede comprender, aunque sea en parte, el dolor que Jesús soportó. El Hijo de Dios, el Santo, el sin pecado, el Cordero puro,
Fue arrastrado como un criminal por tribunales humanos corrompidos, falsamente acusado por hombres sin piedad, traicionado por uno de los suyos, abandonado por casi todos, golpeado, humillado, escupido, desfigurado y finalmente crucificado entre ladrones. La cruz de Jesús no fue solo un símbolo de sacrificio, fue el escenario de la mayor injusticia jamás cometida en la historia humana. Aquel que no hizo mal a nadie, aquel que sanó enfermos, alimentó hambrientos, restauró familias, resucitó muertos, fue clavado en un madero bajo burlas, desprecio y silencio. Y desde la perspectiva del mundo, todo estaba terminado. El justo había sido vencido, el inocente había muerto, el cielo había callado. Pero lo que nadie sabía, ni los religiosos, ni los soldados, ni los demonios, es que el silencio de Dios no era ausencia, era preparación. Lo que parecía derrota era en realidad una estrategia celestial. Lo que parecía final era apenas el principio. Durante 3 días, el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba, pero en lo invisible, el cielo se estaba movilizando. Los reinos espirituales estaban siendo sacudidos. Las llaves de la muerte estaban siendo arrancadas de las manos del enemigo. Y al amanecer del 3er día, la piedra fue removida, la tumba quedó vacía, el Cordero fue levantado con poder y gloria, el cielo había hecho justicia, y no fue una justicia discreta, fue una exaltación absoluta, universal, eterna. Dice la palabra en Filipenses 2, 9, 11. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que fue escupido ahora es adorado, el que fue coronado de espinas ahora es coronado de gloria. El que fue rechazado, ahora es entronizado sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre todo nombre. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Significa que Dios siempre hace justicia a los que son suyos, que la cruz no es el final, que la traición no tiene la última palabra, que la muerte no es el cierre de la historia. Si Jesús fue restaurado después del dolor más profundo, entonces tú también puedes ser levantado. Tu historia no termina con la herida. Tu historia no termina con la injusticia. Tu historia termina con resurrección, con honra, con restauración, con victoria. Jesús no se defendió, no respondió a los insultos, no contraatacó. Él confió en el Padre y esa confianza fue honrada. El cielo actuó, el Padre respondió. Y la justicia vino como un río de gloria que ningún poder pudo detener. Si esta palabra ha encendido algo en tu corazón, comenta ahora mismo con fe. Si Dios hizo justicia con Jesús, también la hará conmigo. Escríbelo con el alma. Escríbelo como una declaración profética que sacude el mundo espiritual. Y si puedes, comparte este video con alguien que necesita saber que su cruz no será en vano, que su proceso también tendrá un día de resurrección. Y no olvides algo, cada vez que compartes un mensaje como este, estás ayudando a otros a ver lo que el enemigo ha intentado ocultar. Estás difundiendo la verdad del Evangelio, la esperanza de la restauración, la promesa de justicia. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a hablar de un personaje que fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, olvidado en una prisión, pero al final Dios lo levantó como gobernador de una nación entera. Una historia que te mostrará que Dios no se olvida del pozo, ni de la traición, ni del tiempo perdido. Dios no se olvida del pozo. La justicia divina en la vida de José, Génesis 37:50.
Hay dolores que son invisibles al ojo humano. Hay traiciones que no dejan marcas en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Y hay injusticias que no terminan con una simple disculpa, porque han arrebatado años de sueños, de confianza, de propósito. José era un joven con una luz especial, un muchacho cuya vida parecía marcada desde temprano por el favor de Dios, por una unción distinta, por una mirada que alcanzaba el futuro. Soñador, valiente, obediente, José tenía visiones de parte de Dios que mostraban su destino elevado, su posición de honra, su liderazgo entre muchos. Pero esos sueños, que debieron haber sido celebrados, fueron vistos como amenazas. La envidia se infiltró en su propia casa. Sus hermanos, incapaces de soportar su gracia, empezaron a odiarlo en silencio, y un día decidieron silenciar sus sueños, arrojándolo a un pozo. La palabra dice que lo despojaron de su túnica, símbolo de su identidad y del amor de su padre. Lo arrojaron a un pozo sin agua, y mientras él clamaba por ayuda, ellos se sentaron a comer pan. Ese es el nivel de frialdad que pueden alcanzar quienes permiten que la envidia tome el control. No solo lo vendieron como esclavo, sino que destruyeron su imagen ante su padre, cubriendo su túnica con sangre y diciendo: «Una bestia lo devoró». José no solo fue traicionado, fue eliminado de la historia familiar, fue borrado del mapa, fue enterrado en vida. ¿Alguna vez has sentido que alguien te arrancó de tu propósito con mentiras? ¿Que alguien que debía protegerte fue quien firmó tu sentencia emocional? ¿Que te arrojaron a un lugar de oscuridad, de olvido, de injusticia y que nadie salió en tu defensa? Entonces escucha esto. Aunque nadie haya visto tu pozo, Dios sí lo vio. Aunque nadie escuchó tu clamor, Dios sí lo escuchó. Aunque nadie salió a buscarte, el cielo jamás dejó de caminar contigo. José fue llevado como esclavo a Egipto, pero aún allí, aún siendo extranjero, aún siendo propiedad de otro, Dios estaba con él. Y donde Dios está, ni la esclavitud puede borrar el propósito. En casa de Potifar, José prosperó. Fue honesto, íntegro, excelente, pero justo cuando parecía que la justicia comenzaba a manifestarse, otra injusticia más oscura lo envolvió. Fue acusado falsamente por la esposa de su amo. Ella, humillada por su rechazo, torció la verdad, y el inocente fue enviado a prisión. En este punto, muchos habrían abandonado la fe. Después de todo, José había hecho todo bien, y aún así la vida seguía dándole golpes brutales. Del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel. ¿Dónde estaba la justicia de Dios? Pero aquí viene lo más profundo de esta historia. Dios no actúa rápido, actúa perfecto. Él no responde en el tiempo humano. Él responde en el tiempo del propósito. En la prisión, José no se amargó. No se volvió contra Dios, no maldijo su pasado. Allí, en el lugar de su dolor, siguió sirviendo, interpretando sueños, bendiciendo a los que estaban alrededor. Y aunque el copero lo olvidó, Dios no. Llegó un día en que el faraón tuvo un sueño que nadie podía entender. Y entonces, como un rayo de luz atravesando las nubes, el nombre de José fue recordado. Lo llamaron del calabozo. Se afeitó, se vistió, se presentó ante el rey, y en ese momento Dios empezó a ejecutar su justicia. En cuestión de horas, José pasó de reo a primer ministro, del anonimato al palacio, de la oscuridad a la gloria. Porque cuando el cielo decide hacer justicia, no hay estructura humana que lo detenga. Y no solo fue levantado, fue puesto como cabeza de una nación, y el hambre que golpeó la tierra lo convirtió en la respuesta que salvó a multitudes. Aquel a quien quisieron destruir terminó siendo el que sostuvo la vida de quienes lo habían traicionado. Y aquí está la joya más brillante de esta historia. Cuando sus hermanos llegaron temblando ante él,
pensando que él los castigaría. José no usó su poder para vengarse, usó su autoridad para perdonar y les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar la vida de muchos. Génesis 50:20. Eso es justicia divina, una justicia que no destruye, sino que redime, una justicia que no se basa en el castigo, sino en el cumplimiento del propósito. Tal vez hoy sientes que tu vida ha sido una sucesión de pozos, de prisiones, de injusticias, que nadie te ve, que estás encerrado, limitado, silenciado. Pero yo te digo con toda autoridad espiritual, tu historia aún no ha terminado. Dios no ha dicho la última palabra, y la justicia viene, no como reparación, sino como promoción. Si esta palabra te habló profundamente, escribe en los comentarios: mi pozo no es mi final, Dios me levantará. Decláralo como quien sabe que el trono viene, como quien entiende que la prisión no fue castigo, sino plataforma. Y si conoces a alguien que se siente olvidado, comparte esta palabra. Este mensaje puede ser el principio de una nueva temporada para muchas vidas. Quédate atento, porque el próximo bloque revelará cómo Dios hace justicia a los que fueron marcados por el rechazo desde el vientre, y demuestra que los que otros desechan, Él los elige, los unge y los envía. Una historia que mostrará que la elección de Dios no depende del aplauso humano. Tal vez hoy sientes que tu vida ha sido una sucesión de pozos, de prisiones, de injusticias, que nadie te ve, que estás encerrado, limitado, silenciado. Pero yo te digo con toda autoridad espiritual, tu historia aún no ha terminado. Dios no ha dicho la última palabra, y la justicia viene, no como reparación, sino como promoción. Si esta palabra te habló profundamente, escribe en los comentarios: mi pozo no es mi final, Dios me levantará. Decláralo como quien sabe que el trono viene, como quien entiende que la prisión no fue castigo, sino plataforma. Y si conoces a alguien que se siente olvidado, comparte esta palabra. Este mensaje puede ser el principio de una nueva temporada para muchas vidas. Quédate atento, porque el próximo bloque revelará cómo Dios hace justicia a los que fueron marcados por el rechazo desde el vientre, y demuestra que los que otros desechan, Él los elige, los unge y los envía. Una historia que mostrará que la elección de Dios no depende del aplauso humano. Tal vez hayas vivido una vida como la de David, cuidando las ovejas de otros, sirviendo en el anonimato, dando lo mejor en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos. Pero te digo con autoridad espiritual, el profeta ya viene. La unción está descendiendo, y la mesa no será servida hasta que tú estés presente. Comenta ahora mismo con fe: Dios me escogió, aunque el mundo me rechazó. Escríbelo como quien está rompiendo las cadenas del desprecio, como quien cree que el nombre olvidado por los hombres es recordado por Dios. Y comparte este video con alguien que haya sido rechazado, excluido, silenciado. Esta palabra es sanidad, es un abrazo celestial, es una voz que susurra desde el cielo. No estás olvidado, estás en los planes de Dios. Y mantente atento, porque en el próximo bloque entraremos en una revelación poderosa sobre cómo Dios juzga a quienes nos persiguen injustamente y cómo Él defiende al justo, incluso cuando éste ya no tiene fuerzas ni argumentos para defenderse. Será un profundo viaje espiritual a través de la justicia divina que desciende cuando ya no hay fuerzas para luchar, pero aún queda fe para esperar. Dios pleitea tu causa cuando ya no puedes defenderte. La historia de Ezequías, 2 Reyes 18:20, Isaías 37:38. Hay momentos en los que la vida se vuelve tan pesada
que las manos ya no pueden levantar la espada. Momentos donde ya no quedan palabras para orar, argumentos para explicar, fuerzas para resistir. Momentos en los que el alma solo puede hacer una cosa: girar el rostro hacia la pared y llorar. Ezequías era un hombre que conocía a Dios. No un hombre perfecto, pero sí recto, íntegro, comprometido con su fe y con el llamado que Dios le había confiado como rey de Judá. Fue reformador, rompió ídolos, restauró el culto al verdadero Dios, limpió el templo y lideró un pueblo endurecido con valentía y temor del Señor. Pero aún así, la fidelidad no lo blindó del dolor. Primero vino una amenaza exterior. Sennacherib, el rey de Asiria, uno de los imperios más poderosos de la época, se levantó con arrogancia para sitiar Jerusalén. Sus emisarios se burlaban de la fe del pueblo, desacreditaban al Dios de Israel y declaraban que ni siquiera los dioses de las naciones más grandes habían podido detener su avance. Ridiculizaron la confianza de Ezequías. Intentaron sembrar miedo y desesperación en el corazón de cada habitante. Era una guerra psicológica, emocional y espiritual. Pero como si eso no fuera suficiente, vino después una amenaza aún más devastadora. El profeta Isaías se presentó ante el rey con una palabra clara y tajante del cielo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No había más explicaciones, no había espacio para negociar, no había condiciones ni alternativas. ¿Alguna vez sentiste que todo se vino abajo de repente? Que mientras el enemigo te atacaba desde fuera, una voz profética o una circunstancia incontrolable selló tu diagnóstico sin darte tiempo para respirar? Que las malas noticias llegaron todas juntas y no supiste cómo reaccionar. Entonces, esta historia es un reflejo de tu batalla, porque Ezequías, que había hecho lo correcto, que había sido fiel, que había caminado en obediencia, ahora no tenía defensa, no tenía fuerza, no tenía una estrategia, solo tenía una pared y una oración. La Biblia dice que Ezequías volvió su rostro a la pared, lloró amargamente y oró con el corazón roto. Oh Señor, acuérdate ahora, te ruego, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que es bueno ante tus ojos. No fue una oración elocuente, no fue una prédica ni una declaración pública. Fue un acto íntimo, sincero, quebrantado, y eso fue suficiente. Mientras Isaías aún caminaba por los patios del palacio, Dios lo detuvo. El cielo interrumpió su trayecto y una nueva palabra descendió: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de tu padre David: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sanaré. ¡Qué poder! ¡Qué ternura! ¡Qué justicia maravillosa! Una oración desde la pared cambió una sentencia del cielo. Un llanto silencioso torció el decreto de muerte. Una súplica sincera tocó el corazón de Dios, pero Dios no se limitó a sanarlo. Le añadió 15 años de vida, le prometió que lo protegería de sus enemigos. En un solo acto le hizo justicia en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional y en lo nacional. Dios no solo respondió, intervino, restauró, reescribió la historia. ¿Y tú, cómo estás hoy? ¿Te sientes agotado? ¿Te ha llegado un diagnóstico médico, un informe económico, una noticia familiar que te quebró por dentro? ¿Estás viendo cómo el enemigo se ríe de tu fe? ¿Cómo las voces externas cuestionan tu confianza en Dios? Tal vez ya no tengas palabras. Tal vez ni siquiera tengas fuerzas para pelear. Pero aún tienes una pared y un corazón sincero. Y eso basta para tocar el cielo. No subestimes el poder de tus lágrimas, no menosprecies el valor de tu sinceridad, no creas que ya es tarde, que todo está decidido, que tu historia está sellada, porque Dios aún responde a los que claman con humildad.
Dios aún pleitea causas que parecen perdidas. Dios aún cambia sentencias. Cuando ve un corazón quebrantado, Ezequías no fue salvo por ser perfecto, fue escuchado porque fue honesto. Y esa honestidad movilizó al cielo. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, comenta ahora con fe: Dios ha visto mis lágrimas y cambiará mi historia. Escribe como quien está orando con los dedos, como quien cree que la pared no es el final, sino el altar donde comienza la intervención divina. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que esté recibiendo malas noticias, con alguien que esté a punto de rendirse, porque tú puedes ser el instrumento que Dios use para recordarle que aún hay esperanza. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque entraremos en una historia poderosa de restauración, donde un hombre justo fue acusado, condenado y humillado por hacer lo correcto. Pero Dios, en su tiempo, lo levantó delante de todos y le devolvió el doble de lo que había perdido. Será una revelación profunda sobre cómo la justicia divina no se olvida de tu integridad. Dios no solo te restituye, te da el doble. La reivindicación de Job, libro de Job. Hay dolores que van más allá del cuerpo. Hay injusticias que no son visibles para el mundo, pero que desgarran el alma en silencio. Hay batallas que no se libran con espadas ni con argumentos, sino con lágrimas, con fe y con un corazón que, a pesar de todo, se niega a maldecir a Dios. Job era un hombre íntegro, no era perfecto, pero sí temeroso de Dios, justo, generoso, recto. Un hombre que cuidaba de sus hijos, que oraba por ellos, que no se quedaba quieto ante el pecado, que actuaba con responsabilidad espiritual. Y sin embargo, perdió todo. En cuestión de días, perdió sus bienes, su ganado, sus criados, sus hijos. Y si eso no fuera suficiente, perdió su salud. Quedó cubierto de llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Se sentó sobre cenizas, rasgó sus vestiduras, se rompió en pedazos por dentro, y lo más cruel de todo fue que aún en ese estado fue acusado. Sus amigos, en lugar de consolarlo, comenzaron a insinuar que su sufrimiento era castigo divino, que debía haber hecho algo malo, que nadie sufría así si no era por culpa propia. Incluso su esposa, que también estaba dolida e incrédula, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». ¿Puedes imaginar la soledad de Job? El peso de perderlo todo, sin una explicación, sin una palabra directa del cielo, rodeado por personas que en vez de consolar, condenan. Quizás tú también estás en ese punto. Quizás has sido juzgado por quienes no conocen tu proceso. Quizás han dicho que tu prueba es castigo. Quizás has sentido que hasta Dios se ha callado en medio de tu dolor. Pero escucha esto con atención. Aunque el cielo parezca en silencio, no está indiferente. Aunque Dios no responda de inmediato, sí está viendo. Y cuando Él decide actuar, no solo devuelve lo que se perdió, lo multiplica. Job jamás maldijo a Dios. Preguntó, sí, gimió también. Se quebró, por supuesto, pero nunca renunció a su fe. Y fue en ese punto, cuando ya no quedaba nada por defender, cuando ni siquiera sus palabras eran suficientes, que Dios habló. Dios se levantó en la tormenta, no para castigar a Job, sino para revelarse como el Dios soberano, justo, omnisciente, que conoce los rincones más profundos del corazón humano. Y después de restaurar su alma, restauró su historia. La Biblia dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido, y más que bienes y familia, Dios le devolvió honra, le devolvió voz, le devolvió dignidad, le devolvió propósito. Los mismos que lo acusaron fueron enviados por Dios para que Job orara por ellos.
Y cuando Job intercedió por quienes lo hirieron, la justicia de Dios descendió como lluvia sobre su vida. Porque así es el Dios que servimos. No se queda con lo que se llevó el viento. Restituye, recompone, renueva y multiplica. Dios no solo cerró las heridas de Job, escribió su nombre en la eternidad como símbolo de perseverancia y vindicación. Y tú, que hoy estás luchando con la injusticia, con la espera, con el quebranto, también serás escrito en una nueva página de honra. Tal vez tu dolor se parezca al de Job, pérdidas que nadie comprende, procesos que nadie vio, juicios que duelen más que el propio sufrimiento. Pero Dios lo vio, y Dios te va a restaurar. Tal vez lo perdiste todo, pero Dios todavía puede darte el doble. Tal vez fuiste silenciado, pero Dios aún va a usar tu voz para orar por quienes te hirieron. Tal vez estás en el polvo, pero el cielo ya está preparando tu mesa de honra. Si esta palabra tocó tu espíritu, comenta ahora con fe: aunque lo perdí todo, Dios me dará el doble. Escríbelo como quien cava un pozo con las manos, con lágrimas. Pero con fe, porque de la tierra seca puede brotar vida cuando el cielo decide llover. Y comparte este mensaje con alguien que se está sintiendo como Job. Muchas veces Dios usa justamente tu dolor restaurado para sanar a otros. Sé un puente para la restitución de alguien más. En el próximo bloque nos sumergiremos en la historia de una mujer que fue descartada por todos, pero que tocó a Jesús en silencio. Y fue públicamente honrada por el mismo Salvador, demostrando que el cielo ve a los invisibles, honra a los que se esconden y hace justicia a quienes ni siquiera tienen fuerzas para hablar. Dios ve a los invisibles y los exalta en público. La mujer del flujo de sangre, Marcos 5, 25, 34. Existen personas que caminan entre la multitud, pero no pertenecen a ella. Personas que se han acostumbrado a vivir a la sombra, escondidas, silenciadas, por el dolor y por el juicio. Personas cuya historia no se cuenta en voz alta, porque ha sido marcada por la vergüenza, por la exclusión, por un sufrimiento largo y solitario que consume la esperanza lentamente. Así era la historia de esta mujer, una mujer sin nombre, pero con una fe que conmueve al cielo. Durante 12 años sufrió un flujo de sangre, 12 años de dolor físico, de debilidad constante, de agotamiento emocional, pero también 12 años de aislamiento, de marginación religiosa, de rechazo social, porque para su cultura ella era considerada impura. No podía tocar a nadie, ni ser tocada. Era como una sombra viviente, una mujer invisible, y si todo eso no fuera suficiente, la Biblia dice que lo había intentado todo. Había gastado todo cuanto tenía en médicos y en vez de mejorar, empeoraba. ¡Qué injusticia! No solo sufrió una enfermedad que no pidió, sino que además lo perdió todo tratando de curarse. Tiempo, dinero, dignidad, todo parecía haberse ido. ¿Te identificas con ella? ¿Has vivido un proceso largo, solitario, que nadie ve ni entiende? ¿Has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, solo empeoras? ¿Te han hecho creer que tu dolor es tu culpa o que no mereces estar cerca de los demás? Entonces, este mensaje es para ti, porque esta mujer débil, quebrada y sin fuerzas, aún tenía fe, una fe silenciosa pero ardiente. Una fe que no pedía audiencia, ni mirada, ni palabra, solo un toque. Ella dijo para sí misma: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No necesitaba más, no esperaba reconocimiento, ni siquiera pensaba ser vista. Solo quería tocar y desaparecer, recibir y seguir escondida. Y entonces, en medio de una multitud apretada, donde todos empujaban, donde muchos rodeaban a Jesús, ella se abrió paso en silencio y lo tocó. En ese momento, el cielo se estremeció, la unción fluyó, la enfermedad cesó
Su cuerpo fue restaurado y en su alma algo se encendió. Jesús de inmediato se detuvo, miró a su alrededor y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, confundidos, respondieron: Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. Pero él insistió: alguien me tocó de verdad. Sentí que poder salió de mí. Porque hay una diferencia entre el contacto casual y el toque de fe, entre el empujón de la curiosidad y el roce del alma desesperada. Y Jesús no dejaría pasar ese momento. Él no permitió que esa mujer se fuera en silencio, porque ella no solo necesitaba sanidad, necesitaba restauración. La mujer, temblando, se presentó, confesó lo que había hecho. Y entonces Jesús hizo algo que cambiaría su historia para siempre. La llamó hija. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esa fue su justicia. 12 años de dolor, recompensados con un instante de honra pública. 12 años de silencio, transformados en una proclamación celestial. 12 años sin identidad, redimidos con una sola palabra: hija. Jesús no solo la curó, la validó, la visibilizó, la abrazó y la restauró. Tal vez tú también has sido esa persona, la que camina herida sin contarle a nadie, la que lucha en lo oculto, la que no pide nada más que un pequeño milagro, la que no espera que nadie la vea. Pero hoy Jesús te mira, Jesús siente tu toque, Jesús reconoce tu fe. Y Jesús quiere llamarte por tu verdadero nombre, porque el Dios que hace justicia no solo pelea por los grandes, también se detiene por los pequeños, se gira por los silenciosos y honra a los invisibles. Si esta palabra te ha conmovido, comenta ahora con fe: aunque nadie me vea, Jesús me llama hija, hijo. Escríbelo como quien decide salir del escondite, como quien se atreve a creer que ya no necesita vivir en las sombras. Y comparte esta palabra con alguien que ha vivido demasiado tiempo sintiéndose indigno, excluido, herido, porque Jesús todavía se detiene por aquellos que el mundo ignora y sigue haciendo justicia a los que ni siquiera se atreven a hablar. En el próximo bloque veremos cómo una mujer sorprendida en pecado fue arrastrada para ser apedreada, pero fue defendida y perdonada públicamente por Jesús, demostrando que la justicia de Dios no condena al que se arrepiente, sino que lo restaura con gracia frente a quienes lo señalaron. Jesús no te condena, te defiende y te levanta. La mujer adúltera. Juan 8, 1, 11. A veces, la vida te arrastra al centro de la plaza, no porque quieras estar allí, sino porque otros deciden exponerte. Te señalan, te exhiben, te acusan y lo hacen con piedras en la mano, con palabras duras en la boca y con un falso sentido de justicia en el corazón. Así fue llevada aquella mujer sorprendida en adulterio. No la llevaron con ternura. No la llevaron para restaurarla, la llevaron para destruirla. Era una trampa, tanto para ella como para Jesús, porque los fariseos no buscaban redención, buscaban condenación. La tiraron al suelo como se lanza una ofrenda al escarnio, rodeada de ojos acusadores, silenciada por el miedo, avergonzada por su culpa, y con la sentencia lista. Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Tú qué dices? ¿Alguna vez has sido arrastrado por tus errores al centro del juicio público? ¿Has sentido el peso de las miradas, de los dedos que apuntan, de las voces que gritan sin conocer tu historia? ¿Te has encontrado cara a cara con tu culpa y rodeado por quienes solo quieren verte caer? Entonces, este mensaje es para ti. Porque Jesús no se puso de pie para acusarla. Jesús se inclinó y escribió en el suelo. Mientras todos hablaban, Jesús guardó silencio. Mientras todos querían piedras, Él usó el polvo.
Mientras el mundo clamaba justicia, Él preparaba gracia. Y entonces se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Silencio. Uno a uno, los acusadores se fueron, desde el más viejo hasta el más joven. Ninguno pudo sostener la mirada, ninguno pudo lanzar una sola piedra, porque la verdadera justicia confronta primero el corazón de quien acusa. Cuando Jesús se quedó solo con ella, no la regañó, no la maldijo, no la avergonzó. Solo le preguntó: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió con voz temblorosa: ninguno, Señor. Y entonces Jesús pronunció una de las frases más hermosas de todo el Evangelio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es justicia divina, una justicia que no encubre el pecado, pero sí perdona al pecador. Una justicia que no anula la verdad, pero restaura con gracia. Una justicia que sana la dignidad antes de corregir la conducta. Jesús no ignoró lo que ella había hecho, pero eligió restaurar primero su identidad para luego corregir su dirección. Él sabía que nadie cambia por miedo, pero todos cambian cuando son tocados por el amor. Quizás tú también has sido arrojado al suelo por tus errores. Quizás hay piedras en manos ajenas listas para caer sobre ti. O quizás el que se lanza piedras a sí mismo eres tú. Quizás vives con culpa, con vergüenza, con el eco de tus propios fracasos. Pero hoy Jesús se inclina por ti. Hoy Él escribe sobre el polvo de tu historia. Hoy Él silencia a tus acusadores. Y hoy te dice con amor: yo no te condeno, vete y no peques más. Porque el Dios que hace justicia no es como los hombres. Él ve el pecado, sí, pero también ve el corazón. Y donde el mundo ve una pecadora, Jesús ve una hija. Donde el mundo ve una caída, Él ve una oportunidad de levantar. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, comenta ahora con fe: Jesús no me condena, Él me levanta. Escribe como quien cree en una segunda oportunidad, como quien fue al suelo, pero no se quedará allí, como quien sabe que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier piedra. Y no te calles esto. Comparte esta palabra con alguien que esté viviendo bajo condenación, vergüenza, culpa, porque esta puede ser la voz que le salve la vida, el abrazo que le restaure el alma, la palabra que le devuelva el aliento. En el próximo bloque, veremos cómo Jesús hizo justicia a una madre que había perdido a su único hijo, deteniendo un entierro para devolver la vida a quien ya era considerado perdido, y cómo el cielo todavía interrumpe procesos de muerte para restaurar destinos. Dios detiene el entierro y te devuelve la vida. La viuda de Naín. Lucas 7, 11, 17. Hay momentos en la vida donde el dolor parece haberlo devorado todo, donde ya no hay fuerzas para orar ni lágrimas para llorar, donde no hay profecía que consuele, ni versículo que alivie. Momentos en los que todo lo que nos queda es caminar lentamente detrás de un ataúd, acompañando el entierro no solo de un cuerpo, sino de una promesa, de una esperanza, de un sueño. La viuda de Naín estaba allí. Ya había llorado la muerte de su esposo, y ahora, desgarrada por dentro, debía enterrar también a su único hijo. Un hijo que representaba su protección, su futuro, su compañía, su sustento. Un hijo que era su último lazo con la vida. Y ahora también se le escapaba. Ella no gritaba, no reclamaba, solo caminaba, con el rostro inclinado, con los pies arrastrando luto, con el alma completamente devastada. Pero mientras el pueblo salía por una puerta, acompañando la muerte, Jesús entraba por la misma puerta, trayendo la vida. Ese cruce no fue casual. Ese cruce fue divinamente diseñado. Un encuentro entre el luto y la resurrección, entre la compasión y la tragedia, entre el llanto humano y la justicia celestial. ¿Alguna vez sentiste que tu historia ya había terminado?
que tu fe estaba enterrada, que tus promesas estaban siendo llevadas al cementerio, que ya nada tenía sentido y que Dios no había llegado a tiempo, entonces esta historia es para ti, porque Jesús no llegó tarde. Jesús llegó justo cuando todo parecía perdido y detuvo el entierro. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué frase poderosa, no dicha por un extraño, no pronunciada desde la indiferencia, sino desde lo más profundo del corazón del Salvador. No llores no fue un regaño, fue una promesa disfrazada, porque Jesús no estaba ignorando su dolor, estaba anunciando que iba a cambiar su causa. Y entonces hizo lo impensable. Se acercó al féretro, tocó el ataúd, algo prohibido por la ley, y habló con autoridad que atraviesa los velos de la muerte. Joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, el que estaba muerto se incorporó, comenzó a hablar, y Jesús lo devolvió a su madre. Eso es justicia divina. No es solo consolar, es devolver lo que parecía perdido, es revertir lo que ya estaba sellado, es interrumpir lo que los hombres ya daban por terminado. La compasión de Cristo detuvo el cortejo, rompió la rutina del luto y convirtió el dolor en testimonio. Tal vez hoy tú estás acompañando un ataúd invisible. Tal vez estás enterrando una promesa, un proyecto, una fe, un amor, una esperanza. Tal vez no estás llorando en voz alta, pero tu alma ya se despidió por dentro. Sientes que todo acabó, que nadie vino, que Dios no respondió. Pero hoy, con lágrimas en los ojos, te digo con autoridad espiritual: Jesús está entrando por la puerta. Y cuando Él entra, el funeral termina, la vida regresa, el llanto se transforma y el polvo se convierte en altar. Aún hay poder en su voz, aún hay milagros caminando en su compasión. Aún hay una palabra que puede detener la marcha de la muerte y encender la llama de la esperanza. Él no llegó tarde, Él llegó a tiempo, para devolverte lo que creías haber perdido para siempre. Si esta palabra ha tocado tu alma, comenta ahora mismo con fe: Jesús va a detener mi entierro y devolverme lo que perdí. Escríbelo como quien decide no seguir caminando hacia el sepulcro de su fe, como quien sabe que el cielo todavía puede interrumpir procesos de muerte con un simple toque del Maestro. Y no te calles. Comparte esta palabra con alguien que esté en luto, en silencio, en resignación. Puede que tú seas el instrumento de Dios para detener otro entierro. En el próximo bloque veremos cómo Jesús tocó a un hombre rechazado por todos, un leproso condenado al exilio, y lo restauró públicamente, devolviéndole no solo la salud, sino la dignidad, la voz y el lugar que la sociedad le había quitado. Jesús toca al rechazado y lo restaura delante de todos. El leproso, Marcos 1:40-45. Hay heridas que no se ven a simple vista, pero sangran por dentro. Hay enfermedades que, más que dañar el cuerpo, destruyen el alma lentamente, porque no solo traen dolor, traen soledad, estigma, miedo, desprecio y silencio. En los tiempos de Jesús, ser leproso no era solo estar enfermo, era ser expulsado del campamento, era vivir lejos del altar, lejos del pueblo, lejos de la familia. Era convertirse en un exiliado social, sin nombre, sin rostro, sin abrazo. Aquel que tenía lepra debía gritar su condición: inmundo, inmundo. Y al hacerlo, lo que verdaderamente gritaba era: no te acerques, no me toques, no valgo, no pertenezco. Era la voz de alguien que había sido reducido a una enfermedad. Pero entonces ocurrió algo impensado. Un leproso rompió las reglas, se abrió paso, no huyó de la multitud, sino que se arrodilló ante Jesús. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo. No dudó de su poder, dudó de sí mismo.
dudó de que alguien como él pudiera ser digno de la atención del maestro. Porque cuando has sido marginado por demasiado tiempo, empiezas a creer que no mereces ser amado. ¿Te identificas? ¿Sientes que por tu pasado, por tus errores, por tu condición, estás lejos del altar? ¿Sientes que el mundo ya te colocó una etiqueta de intocable, irrecuperable, inmundo? Entonces escucha esto. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. Jesús tocó lo intocable. Jesús desafió la ley religiosa, desafió el miedo cultural, desafió el rechazo colectivo y lo tocó. Porque Jesús no se contamina con la lepra. La lepra huye de su pureza, el rechazo no lo aleja, lo atrae, la marginación no lo asusta, lo activa. Quiero, sé limpio, dijo con voz firme, y al instante el hombre fue sanado. Su piel se volvió limpia, su cuerpo fue restaurado. Pero lo más glorioso, su dignidad fue devuelta, su voz fue restaurada, su lugar fue recuperado. Eso es justicia divina, una justicia que no solo cura el cuerpo, sino también el alma, que no solo borra el dolor, sino que reescribe la historia, que no solo te libera del mal, te devuelve al propósito. Jesús no lo mandó a esconderse, no lo sanó a escondidas, lo restauró públicamente, delante de todos los que lo habían rechazado, porque el cielo no solo responde a la fe, vindica al herido, honra al humilde y exalta al despreciado. Tal vez hoy tú te sientas como ese leproso, cargando heridas que nadie ve, sintiendo que no encajas, que no puedes acercarte, que no mereces, que ya es tarde. Pero Jesús está delante de ti, con los brazos extendidos, con los ojos llenos de compasión, con la voz temblando de misericordia, diciéndote, quiero, sé limpio. Él no se escandaliza por tu historia, no se asusta de tus heridas, no se aleja de tus errores. Él se acerca, te toca, te levanta y te restaura delante de todos. Si esta palabra te habló profundamente, comenta con fe, Jesús me tocó y restauró mi dignidad. Escríbelo como un acto profético, como un grito que reemplaza años de silencio, como una declaración de alguien que ya no es lo que la lepra dijo que era, sino lo que el amor de Jesús lo transformó en ser. Y comparte esta palabra con alguien que ha vivido en el margen, en el dolor, en la vergüenza, porque aún hay justicia que sana. Aún hay manos que tocan y aún hay restauración que ocurre delante de todos. En el próximo bloque conoceremos a una madre extranjera, excluida por su raza y por su origen, pero que se atrevió a interceder por su hija y fue recompensada por su fe. Una historia donde veremos cómo la justicia de Dios trasciende fronteras y responde al clamor humilde del corazón determinado. La fe que atraviesa el silencio y recibe justicia. La mujer sirofenicia, Mateo 15, 21, 28. Existen momentos donde todo parece cerrarse, donde no hay respuesta, no hay puerta abierta, no hay palabra alentadora, donde hasta Dios parece guardar silencio, donde lo que esperas escuchar es una palabra, pero lo único que recibes es silencio. Así se sintió aquella mujer sirofenicia, una madre extranjera, pagana, despreciada por su raza, ignorada por su género, excluida por su nacionalidad. Una mujer que, por todos los estándares religiosos de su época, no tenía derecho alguno de acercarse a Jesús. Pero cuando el dolor toca el corazón de una madre, ni la cultura, ni la religión, ni el desprecio detienen su clamor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Ella no pedía pan, no pedía riqueza, no pedía reconocimiento, solo pedía libertad para su hija. Y eso era suficiente para romper cualquier protocolo. ¿Alguna vez te sentiste como ella?
buscando ayuda y siendo ignorado, clamando con fe, pero recibiendo silencio, orando con lágrimas, pero viendo cómo el cielo parece callar. Entonces, escucha bien esta historia, porque esta mujer no se detuvo, no se ofendió, no se rindió. Jesús no le respondió palabra, pero ella siguió. Los discípulos quisieron despedirla, pero ella insistió, y cuando finalmente Jesús le habló, le dijo algo que a muchos los habría quebrado. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué duro! ¡Qué frase tan impactante! Pero ella no se fue. Transformó el rechazo en una oportunidad, convirtió el no en una plataforma para su fe. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¡Qué respuesta tan humilde y tan poderosa! No reclamó, no discutió, reconoció su lugar, pero también la grandeza de aquel a quien clamaba. Y en ese momento Jesús detuvo todo. El cielo se conmovió, la justicia descendió. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue liberada desde aquella misma hora. Eso es justicia divina, una justicia que no se basa en raza, en estatus, en religión, en lugar de nacimiento, sino en la fe de un corazón que se niega a rendirse. Una justicia que rompe el silencio, que atraviesa el rechazo y que responde al clamor más profundo de una madre desesperada. Quizás tú también estás luchando por alguien. Tal vez tu oración no es por ti, sino por tu hijo, tu hija, tu familia. Tal vez sientes que has sido ignorado, que has sido malinterpretado, que tu clamor ha sido rechazado. Pero hoy Dios te dice, sigue clamando, no te detengas. Tu fe está rompiendo barreras, tu voz está moviendo el cielo. Porque la justicia de Dios no responde a religiosidad, responde a fe auténtica, a humildad perseverante, a madres y padres que se niegan a ver a sus hijos destruidos, a creyentes que se postran y no se levantan sin respuesta. Si esta palabra te ha encendido por dentro, comenta con fe, no me rendiré hasta que Jesús responda por mi casa. Escríbelo como quien lleva años luchando, como quien no va a soltar al maestro aunque parezca que no escucha, como quien sabe que la justicia está en camino. Comparte esta palabra con alguien que ora por su familia, por su hijo, por su matrimonio, por un milagro imposible. Dile que Jesús escucha, aunque al principio no responda, y que la fe humilde y persistente siempre recibe justicia. En el próximo y último bloque veremos un cierre poderoso donde celebraremos cómo Dios, en su justicia perfecta, no solo restaura, sino que honra públicamente a los que perseveraron en medio del dolor. Será un llamado final a confiar, a permanecer y a proclamar la fidelidad del Dios que nunca se olvida de los que esperan en Él. La justicia de Dios no falla. Y ya está en camino, llegaste hasta aquí, entonces no eres cualquier oyente, no eres alguien más que solo pasó por este video. Eres uno de esos que el cielo está marcando con fuego. Eres uno de los pocos que no solo buscan contenido, buscan verdad, buscan dirección, buscan la voz de Dios detrás de cada historia. Y si te quedaste hasta el final, déjame decirte algo con el alma. Eres parte de los escogidos que Dios está reivindicando. Eres parte del remanente que no se conforma. Eres parte de los que están viendo la justicia de Dios manifestarse en áreas donde parecía que ya no había esperanza. Durante esta serie, recorrimos historias de hombres y mujeres que fueron silenciados, descartados, oprimidos, calumniados, pasados por alto, arrinconados, pero que al final fueron visitados por la justicia del cielo. Desde Job hasta la viuda de Naín, desde el leproso tocado en público hasta el hijo pródigo restaurado con honor, desde la mujer sorprendida en pecado hasta la madre sirofenicia que rompió el silencio con fe.
Cada uno de ellos grita con su historia: Dios no se olvidó de mí. Dios me defendió cuando no podía hablar. Dios me restauró cuando ya todos me habían descartado. Y ahora es tu turno. No estás escuchando esto por accidente. Estás escuchando esto porque Dios está escribiendo un nuevo capítulo de justicia sobre tu vida. Porque lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que te robaron, lo que soportaste en silencio, no será ignorado. El Dios que pesa corazones, el Dios que ve las lágrimas que nadie ve, el Dios que escucha oraciones sin sonido, te dice hoy: mi justicia viene sobre tu casa, sobre tu nombre, sobre tu historia, y esta vez será delante de todos. Pero ahora te toca responder. Este mensaje no es solo para emocionar, es para activar, para comprometer, para sellar un pacto con Dios. ¿Qué puedes hacer ahora? Declara tu fe públicamente. Escribe en los comentarios: fui marcado por la justicia de Dios y no volveré a retroceder. No lo escribas por mí, escríbelo por ti, para dejar un testimonio profético, para que cuando mires atrás recuerdes este día como el día donde algo cambió. Comparte este mensaje. Sé un canal de justicia para otros, porque hay personas enterrando promesas, sufriendo en silencio, viviendo en vergüenza, que necesitan esta palabra como un vaso de agua en medio del desierto. Suscríbete y permanece. Este canal es más que videos, es un altar, es un refugio espiritual, es un pozo donde el Espíritu Santo sigue hablando. Cuando tú te suscribes, das me gusta y comentas, le estás diciendo a YouTube que este contenido transforma vidas. Y así, estás ayudando a que la justicia de Dios llegue a más corazones heridos. Y antes de cerrar, quiero felicitarte, porque pocos llegan hasta aquí. Pocos tienen el corazón dispuesto para recibir toda una palabra como esta. Pocos aguantan el peso de una verdad que no entretiene, sino que confronta, restaura y envía. Como símbolo de que estuviste hasta el final, te invito a comentar esta frase final. Llegué hasta el final porque la justicia de Dios me eligió. Sí, Dios te eligió para estar aquí, para escuchar esto, para romper la cadena del silencio, para salir del luto, para ser reivindicado y para ver con tus ojos lo que por años solo creíste por fe. Quédate unos minutos más con la música. Haz de este cierre un altar. No pauses, no te apresures, solo respira, agradece y dile al Señor en voz baja: gracias por hacerme justicia. Dios, gracias por hacerme justicia, Padre eterno. Tú que conoces la historia que nadie escuchó, tú que viste las lágrimas que nunca cayeron en público, tú que estuviste allí cuando todos se fueron y cuando el silencio gritaba más fuerte que el alma, hoy vengo ante ti, con el corazón abierto, con el pecho expuesto, con las heridas que aún sangran, pero con la fe intacta, porque a pesar de todo, yo creí, yo esperé, yo no solté tu mano. Y si hoy he llegado hasta aquí, no es porque soy fuerte, es porque tú me has sostenido, Señor. Hoy te rindo cada injusticia, cada palabra que me desgarró, cada traición que me robó la paz, cada vez que esperé y no vi respuesta, cada promesa que pareció morir, cada puerta que se cerró mientras oraba. Te entrego lo que me hicieron, pero también lo que me hice a mí mismo, mis errores, mis decisiones que me alejaron, mi vergüenza, mis silencios, mis noches sin oración, mis días sin fuerzas, porque tú no eres solo Dios de los santos perfectos, eres el Dios de los pródigos, de los caídos, de los rechazados, de los quebrados, de los que aún heridos siguen creyendo. Hoy clamo por tu justicia, Señor. No la justicia que castiga, sino la que restaura, la que me levanta delante de quienes me vieron caer, la que me viste cuando fui desnudado, la que me abraza cuando fui empujado, la que me honra cuando fui humillado, la que me llama por mi nombre
cuando el mundo solo me llamó por mis cicatrices. Padre Santo, revísteme con la túnica de los que son reivindicados, coloca anillo en mis manos, calza mis pies para que yo vuelva a caminar. Haz sonar la música en casa, porque el que estaba muerto está de regreso. El que se alejó ha sido reencontrado, y el que fue olvidado hoy vuelve a la mesa. Dios mío, justicia también es que tú hayas esperado por mí. Justicia es que no cerraste la puerta cuando todos lo hicieron. Justicia es que aún me llamas hijo y me invitas a confiar cuando ya no confío ni en mí mismo. Hoy oro también por cada persona que escuchó este mensaje hasta el final, por los que aguantaron la espera, por los que pasaron pelo fuego en aun se queimaram, por los que sembraron con lágrimas, pero aún no vieron la cosecha. Que se escuche en el cielo este clamor: Dios, haznos justicia. Haznos justicia en nuestras familias, haznos justicia en la salud, haznos justicia en las promesas que aún no se cumplieron, haznos justicia en lo que nos robaron, haznos justicia en el alma, haznos justicia en lo que nadie entendió, haznos justicia en lo que perdimos creyendo en ti. Y si hay algo que aún está muerto, haz como en Naín, toca el ataúd, detén el entierro, devuélvenos lo que lloramos, devuélvenos lo que soñamos, devuélvenos lo que esperamos, porque cuando tu justicia desciende, lo que parecía el final se transforma en altar, y lo que parecía enterrado resucita con gloria. Espíritu Santo, habita en este corazón quebrado, restaura desde lo profundo, rompe todo pacto de silencio, de vergüenza, de resignación, y susurra con amor en este momento: mi justicia está en camino. No llegué tarde, solo estaba preparando algo más grande de lo que pediste. Señor, gracias por no olvidarte de mí. Gracias por pesar cada lágrima. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Y si de aquí en adelante tengo que esperar un poco más, esperaré con esperanza, esperaré con paz, esperaré sabiendo que lo que viene de ti nunca llega vacío, siempre llega con honra, siempre llega con justicia, siempre llega con amor. En el nombre de Jesús, el justo entre los injustos, el que fue herido por mi causa, y hoy me declara libre, perdonado y restaurado. Amén.